Cuando conocemos a Edward en su punto de vista en Midnight Sun, vemos a alguien amargado, alguien que está realmente cansado de la vida. Pero al final de Twilight, Edward ha logrado todo, sí, pero todo a costa de su familia. Esto es algo que yo he dicho ya varias veces, pero si alguien fue un pésimo Cullen, es Edward. Es impresionante la forma en la que Edward Cullen despreció a su familia, pero sobre todo la usó. Y es que Edward es como el amigo que se pone de novio y olvida a sus amigos totalmente hasta que terminan. Pero mucho peor. A tan solo poco tiempo de haber conocido a Bella, este tipo realmente quería pelear con su familia para proteger a Bella. Y aunque no creo que hubieran llegado a las últimas consecuencias con Jasper, de todos modos ya se le veía su pensamiento y determinación. Aunque para ser justos, él no es el único que es así. Por ejemplo, Jasper también tiene cositas así. De hecho, fue el precursor de Edward, solo que Jasper es como un Edward bien hecho. De todos modos, Edward a lo largo de Twilight estuvo usando a los Cullen para proteger a Bella de todos los embrollos que a menudo el tipo este causaba, porque aunque Edward no es un Jacob, o sea que no alcanzó sus niveles de profundidad y toxicidad, sigue siendo un personaje que es bastante cuestionable, ya que en cada uno de los libros hubo un momento donde la vida de los Cullen estuvo en peligro y fue por él y por Bella, y a pesar de que los Cullen siempre estuvieran ahí para él, Edward, en mi opinión, no los valoró de esa manera. Y esto viene para mí de que Edward siempre tuvo cierto desprecio por los Cullen, más que todo porque Edward despreciaba a cualquier vampiro y a los vampiros en general. Incluso se odiaba a sí mismo por ser vampiro. Este autodesprecio de manera inconsciente también causa desprecio en general por lo que eran igual a él. Esto lo vemos cuando al inicio de Midnight vio con desdén a Jasper, y a pesar de esto Edward conseguiría todo lo que él desearía en su vida. Primero consiguió a una pareja, algo que Edward claramente deseaba. Después de vivir tanto tiempo viendo cómo los demás eran felices, estaba más que claro que él también quería esa felicidad que tan solo podía darle una pareja. No es algo raro, ya que recordemos que Edward podía leer las mentes y sobre todo saber exactamente el impacto que tenían en la mente y en los sentimientos de los vampiros una pareja. Por lo tanto, cuando conoció a Bella, la intensidad de ser su primer amor como vampiro fue suficiente para que Edward se iluminara como una enorme ciudad. Y fue el primer vampiro dentro de Twilight conocido en tener una familia. Aunque Bella veía con desdén el matrimonio y los hijos, Edward era al revés. Edward veía con desdén lo contrario, las relaciones pasajeras y la falta de compromiso. Él había nacido en una época donde el matrimonio era muy valorado y era regla general. Edward por supuesto que quería eso, no solo el matrimonio, también tener una familia. Pero por supuesto que era imposible para él, al ser un vampiro. Pero ¡bam! Lo consiguió. Aunque al inicio estaría en claro desacuerdo porque al tipo lo que más te importa en su vida es Bella, no hay nada más que le guste más, no hay nada más que le importe más que Bella en todo el mundo, acabaría amando a Renesmee al darse cuenta de que Renesmee también amaba a Bella. Sí, es por eso que ama a su hija. Como ya he dicho varias veces, a pesar de que se habla de esto, se infravalora realmente qué tan aficionado estaba Edward de Bella Swan. Al final Edward se estaba negando su propia felicidad al insistir que Bella fue humana, porque así es Edward, es un personaje muy humano, quizás el más humano de Twilight, se equivoca y se equivoca. La ironía de Edward es que ante el puff de Bella parece ser un ser perfecto, el vampiro inmaculado, pero cuando ves Midnight Sun te das cuenta que este señor no es para nada perfecto. De hecho se la pasa cometiendo errores. Es más, cuando habla por primera vez con Bella, que parece tan encantador en el puff de Bella y tan seguro, en realidad el tipo estaba súper nervioso. Pero a pesar de su negativa, realmente no hay consecuencias para Edward. Claro, deja a Bella, pero ella lo perdona cuando vuelve. Claro, se tiene que aguantar a Jacob, que es la consecuencia por decirlo así, pero de todos modos todo acaba solucionándose para él y acaba con todo lo que siempre quiso. ¿Cuál es el problema? ¿Y sabes lo peor? Que aunque él es el más feliz al final de Twilight, y también para mí, para lograr esa felicidad, básicamente destruyó a toda su familia. Aunque Edward al final de Twilight, no tengo dudas que acabará siendo bastante feliz, también creo firmemente que Edward también sacrificó mucho de los Cullen para lograr esto. Y es que Edward y Bella son diferentes en este aspecto, pero al mismo tiempo bastante parecidos. A Bella no le importa pisotear a quien sea con tal de conseguir lo que quiere, pero Edward tiene una diferencia total a esto, como que no registra lo que está haciendo y tampoco le importa
Cuando el tipo fue con los Volturi, estaba claro lo que pasaría, porque los Cullen habían roto la ley Volturi. Así que obviamente, si Edward iba, Aro se iba a enterar y le iba a poner en peligro a todos. ¿Y por qué los Cullen habían roto la ley Volturi? Así es, por Edward, porque Edward no quería convertir a Bella. Entonces, ¿por qué estaban en peligro todos? Así es, por Edward, porque Edward nunca tuvo la conciencia de lo que estaba haciendo, pero porque no le importaba. ¿Por qué es que estos tipos tuvieron que luchar en Eclipse? Porque Edward se fue de la nueva. Gracias a esto no estuvieron cuando Victoria quiso atacar. Si bien no estoy diciendo que Victoria iría a atacar a Bella en un intento tonto, sabiendo que no ganaría con tantos vampiros, sí es cierto que con los Cullen ahí, a menos cuando Victoria hubiera querido saber la situación de cómo estaba protegida Bella, hubiera alertado a los demás que Victoria quería hacerle un daño a Bella, lo que hubiera hecho que pudieran cazarla y quizá detener todo sin pasar por el ejército de neófitos. Un ejército de neófitos que sin los metamorfos hubieran estado totalmente acabados. Los Cullen estuvieron muchas veces en verdadero peligro, todo por las decisiones de Edward, y a Edward esto no le importó. Fue él quien se fue sin pensar en nadie, fue él quien fue a los Volturi, nunca se disculpó, nunca dijo nada. A Edward no le podía importar menos los Cullen, mientras que los Cullen se desvivían por apoyarlo y cuidar de Bella. Al menos debería estar agradecido que le están ayudando en cuidar a lo que él más quiere. Al final, que él no haya querido convertir a Bella llevó a que los Volturi prestaran más atención al clan Cullen, cuando se dieron cuenta de cómo habían roto la ley de manera tan desvergonzada y descarada, lo que llevaría a que todos estuvieran en peligro, ya que si no fuera por eso se supone que los Volturi tendrían que haber acabado con el ejército de neófitos, pero no, tuvieron que arreglarse por ellos solos. Jasper acabó con varios mordiscos de nuevo y fue el que más sufrió para ayudar a todos, y todos estuvieron en peligro. ¿Le importó eso a este tipo? No, es más, ni les agradeció por esto. Con el tiempo, todas esas acciones hicieron que los Volturi usaran el tema Renesmee como excusa para examinar el aquelarre Cullen como tal. ¿Entienden lo que es esto? Gracias a todas las cosas que hizo Edward, la familia en general estuvo en una posición francamente desagradable, ya que los Volturi venían por ellos, y luego fue claro que estaban ahí para acabar con el aquelarre Cullen de una vez por todas. Claro, Edward consiguió todo lo que quiso, compañera, incluso familia, etcétera, tiene todo lo que hubiera deseado, pero para mí en el momento que conocí a Bella dejó de ser un Cullen. Empezó a pensar solo en él y Bella, a tal punto que esas personas con las que había pasado por un buen tiempo, décadas, puso sus vidas en el asador y no le importó, y las puso con una total indiferencia. No le importó ni un poco. Y lo peor es que después de todo, la vida de los Cullen no será fácil, porque muchos piensan que el mensaje que Twilight da es que vivieron felices para siempre. No es cierto. Como ya he dicho, los Volturi jamás olvidarán semejante desafío. Después de todo, si esta batalla se hubiera dado, entonces los Volturi, aunque ganaran, igualmente hubieran quedado en su posición más débil en milenios. Un aquelarre Volturi débil es igual a un aquelarre Volturi muerto, ya que la única razón por la que dominan es el miedo y la idea de que hacen un bien. No les falta enemigos a los Volturi y personas que quieren verlos caer. Al verlos débiles, se lanzarían como hienas en jauría. Desde ese momento, el clan Cullen es una verdadera amenaza para los Volturi y buscarán la forma de acabarlo, sea como sea. Así que realmente es una carrera contra el tiempo. Claro, Edward va a ser muy feliz, pero como toda la saga, colocando en peligro la vida de su disque familia. En conclusión, este video me hizo enojar mucho con Edward. Vaya tipo, es que el gusto de Bella es impresionante. Primero Edward y luego uno peor como Jacob. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No es una sorpresa el egoísmo de Edward y lo que causó. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima si Dios así lo desea.